14 niñeras de élite renunciaron en 6 meses. Algunas se marcharon llorando. Una salió en ambulancia. Victoria Castellanos había conquistado Wall Street sin piedad, pero no lograba controlar a sus propias gemelas de 7 años. Eran monstruos intocables, hasta que un silencioso conserje del turno de noche reveló sin querer su secreto devastador y rompió todas las reglas. El sonido del cristal haciéndose añicos resonó por la opulenta oficina de paneles de caoba del ático del grupo mediático Castellanos. Eran las 9:15 de la mañana de un martes, y Beatriz, una institutriz británica curtida que alguna vez había domado a los hijos de la realeza, corría hacia los ascensores de vidrio, llorando histéricamente. Entre sus manos temblorosas llevaba los restos arruinados de un bolso Hermès de $12,000, ahora chorreando una baba morada de grado industrial. Victoria Castellanos no levantó la vista de su terminal Bloomberg. A los 34 años era la magnate mediática más joven del hemisferio, una multimillonaria capaz de hundir las acciones de un competidor con un solo tuit perfectamente calculado. Poseía una mente como una trampa de acero y un corazón que, según afirmaba su exmarido con amargura durante el divorcio más publicitado del año, estaba hecho de hielo absoluto. Pero cuando los sollozos de Beatriz se desvanecieron en el hueco del ascensor, Victoria se pellizcó el puente de la nariz, una grieta rara en su fachada de porcelana. Esa era la niñera número 15. Perdida. Cancela mi reunión de las 10, dijo Victoria a su asistente temblorosa, Clara, que rondaba cerca de la puerta con una tableta, y llama a la agencia. Diles que necesito una reemplazante antes del mediodía y que vuelvo a duplicar el salario. Clara tragó saliva con dificultad. Señorita Castellanos, la agencia nos ha dado de baja. Dicen que Lucía y Valeria son inasegurables. Victoria por fin levantó la vista, sus ojos azules penetrantes entrecerrándose. Sus hijas gemelas de 7 años, Lucía y Valeria, no eran simplemente traviesas. Eran calculadoras, estratégicas y absolutamente carentes de miedo. Desde que su padre, un heredero naviero europeo caído en desgracia, las había abandonado por una vida de fiestas interminables en Ibiza, las niñas habían librado una guerra implacable y devastadora contra cualquier figura de autoridad que se atreviera a pisar el ático. Habían hackeado el sistema de seguridad inteligente de la casa para atrapar a un tutor dentro de una sala del pánico durante 6 horas. Habían echado laxantes potentes en el risotto de trufa de un chef privado. Eran brillantes, estaban rotas y estaban completamente fuera de control. Al otro extremo del pasillo, totalmente ajeno al melodrama corporativo, Nicolás Vargas empujaba en silencio su cubo de fregona industrial sobre el mármol italiano importado. Nico tenía 32 años, los hombros anchos de un exatleta y los ojos cansados y atormentados de un hombre que había visto demasiado. Vestía el mono gris reglamentario del personal de mantenimiento de la Torre Castellanos, un fantasma sin nombre en un edificio lleno de titanes. Nadie en la planta ejecutiva sabía que Nico no era solo un conserje. 5 años atrás había sido el doctor Nicolás Vargas, uno de los especialistas en conducta pediátrica más solicitados de la costa este. Tenía un don para llegar a los niños que el mundo había dado por perdidos. Pero entonces su esposa, Raquel, murió atropellada por un conductor ebrio, dejándolo solo con su hijo recién nacido, Leo. Cuando a Leo le diagnosticaron un trastorno autoinmune raro y agresivo, el mundo de Nico se derrumbó. Las facturas médicas devoraron sus ahorros, su consulta y su casa. Desesperado, aceptó un puesto sindicalizado de conserje en la Torre Castellanos, simplemente porque ofrecía la póliza de seguro médico más blindada del estado, lo único que mantenía vivo a su hijo. Nico agachaba la cabeza, fregaba los suelos, vaciaba la basura de los multimillonarios y corría a casa junto a su hijo cada mañana. Había visto a las gemelas antes, por supuesto. Las había visto aterrorizar el vestíbulo, sus rizos rubios angelicales rebotando mientras desataban el infierno sobre el personal de seguridad. Había reconocido las señales de inmediato. No eran malvadas.
Se estaban ahogando en el duelo, poniendo a prueba los límites de un mundo que se sentía tremendamente inestable, pero no le correspondía intervenir. Tenía a su propio hijo que salvar. Hasta el día de la fusión con Meridian Tech era el día más crítico de la carrera de Victoria Castellanos. Una adquisición de $4.200 millones estaba sobre la mesa. La junta directiva, junto al intensamente tradicional director ejecutivo de Meridian, Ricardo Salazar, se había reunido en la sala de juntas Apex, de paredes de cristal, en el piso 64. Como la Academia Robledo había expulsado oficialmente a las gemelas esa misma mañana, después de que lograran pegar con pegamento industrial el escritorio antiguo del director al techo, Victoria no tuvo más remedio que llevarlas a la oficina. Las había confinado en su suite privada con 2 guardias de seguridad y órdenes estrictas de no perderlas de vista. Pero Lucía y Valeria eran maestras del escapismo. A las 11:45 exactas, justo cuando Victoria entregaba a Ricardo los contratos vinculantes finales, las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron de golpe. ¡Fuego!, chilló Valeria. Lucía lanzó un bote presurizado, meticulosamente diseñado, de purpurina aerosolizada y jabón líquido directamente al centro de la mesa de conferencias de roble hecha a medida. Detonó con un chasquido húmedo, cubriendo los contratos multimillonarios, el caviar del catering y el traje a medida de Ricardo Salazar con un lodo jabonoso y reluciente. La sala estalló en el caos. Los guardias se abalanzaron, pero las gemelas ya estaban en movimiento, ejecutando una maniobra de disrupción táctica digna de un comando militar. Lucía saltó sobre los sillones de cuero, derribando jarras de café hirviendo, mientras Valeria agarraba un marcador rojo permanente y comenzaba a dibujar espirales dentadas sobre los ventanales panorámicos. Victoria se quedó paralizada, humillada, viendo cómo su imperio se tambaleaba al borde del colapso. Ricardo Salazar se estaba poniendo morado, limpiándose la purpurina de los ojos, la boca abierta de indignación. «Señorita Castellanos», bramó Ricardo por encima de los gritos de las niñas, «si así maneja usted su propio hogar, ¿cómo pretende manejar mi empresa?» La seguridad no podía tocar a las niñas. Nadie quería arriesgarse a una demanda millonaria por sujetar físicamente a las herederas de la multimillonaria. Los guardias simplemente revoloteaban inútilmente, suplicando. Victoria dio un paso adelante, la voz temblorosa. «Lucía, Valeria, basta, ahora mismo». La ignoraron, siempre la ignoraban. Afuera, en el corredor, Nico vaciaba los contenedores de reciclaje cuando oyó el alboroto. Caminó hacia las paredes de cristal de la sala de juntas, con la fregona todavía en la mano, y asimiló la escena. Vio los contratos arruinados, vio a los ejecutivos furiosos, pero sobre todo vio a Victoria Castellanos, la reina de hierro de Wall Street, completamente destrozada, mirando a sus hijas con una mezcla desgarradora de rabia y fracaso absoluto. Nico suspiró, apretando la mandíbula. Sabía que debía marcharse. Necesitaba ese empleo. Necesitaba el seguro. Pero el especialista en conducta que llevaba dentro, el padre que llevaba dentro, no podía quedarse mirando cómo una niña se autodestruía. Empujó las puertas de la sala de juntas. En el momento en que Nico entró, un silencio comenzó a extenderse entre los ejecutivos de menor rango cerca de la puerta, simplemente porque su presencia resultaba chocante. Un conserje con un mono gris manchado era lo último que alguien esperaba ver en la sala Apex durante un colapso corporativo. «Oye, sal de aquí», ladró uno de los guardias agitando una mano hacia Nico. «Tenemos una situación». Nico ignoró al guardia. No miró a Victoria y no miró al furioso director de Meridian Tech. Sus ojos se clavaron enteramente en Lucía y Valeria. Valeria estaba tomando impulso para arrojar un pesado pisapapeles de cristal a través del ventanal de suelo a techo, una caída de 64 pisos. Nico no gritó, no dio ninguna orden.
Gritar era una reacción, y esas niñas se alimentaban de reacciones. En cambio, Nico caminó con calma hasta el centro de la sala, directo hacia el charco de purpurina jabonosa, soltó la fregona y dejó que repiqueteara ruidosamente contra el suelo de madera. El sonido fue lo bastante seco como para hacer que Valeria se detuviera, el pisapapeles todavía alzado sobre su cabeza. Lentamente, deliberadamente, Nico metió la mano en el bolsillo del mono. Sacó un pequeño bloque de madera tallado con intrincado detalle, un juguete sensorial que siempre llevaba consigo para su hijo, Leo. Se sentó con las piernas cruzadas allí mismo, sobre el suelo de la sala de juntas, en medio del desastre, ignorando por completo a las niñas que gritaban, a los ejecutivos atónitos y a la directora multimillonaria. Empezó a girar los bloques de madera. Clic, clac, clic. El sonido rítmico y mecánico atravesó el pánico ambiental de la sala. Él no levantó la vista, simplemente siguió trabajando el rompecabezas, el rostro convertido en una máscara de serenidad absoluta. Lucía, que estaba a punto de volcar una bandeja de pasteles sobre un portátil, se detuvo. Miró a su hermana. Valeria bajó despacio el pisapapeles. A las gemelas les habían gritado, las habían sobornado, amenazado y perseguido. Pero jamás, nunca, las habían ignorado en medio de una rabieta. Aquello violaba las reglas fundamentales de su juego. La curiosidad, la kriptonita definitiva de una niña brillante, tomó el control. Despacio, con cautela, las niñas bajaron de los muebles, se acercaron a Nico, observándolo como gatas salvajes que evalúan un objeto extraño y nuevo. Se plantaron justo frente a él. Nico no las reconoció. Siguió girando el rompecabezas. Clic, clac, ¿qué es eso?, exigió por fin Lucía, con la voz goteando altivez fingida. Nico no respondió. Encajó con cuidado una pieza roja contra una azul. Oye, chico de la fregona, Valeria le dio una patada a su bota. Te ha hecho una pregunta. Nico se detuvo, no parecía enfadado. Levantó la vista y estableció un contacto visual directo y penetrante con Valeria. No era la mirada de un subordinado. Era la mirada de un objeto inamovible. Es un mecanismo de cierre, dijo Nico, con voz grave, calmada y perfectamente modulada. Pero solo se abre para quienes son capaces de quedarse completamente quietos durante 10 segundos. Lo cual significa, por desgracia, que ninguna de las dos verá jamás lo que hay dentro. Fue una trampa psicológica brillante. Había desafiado su competencia y al mismo tiempo les había dado un límite claro y accionable. Lucía entrecerró los ojos. Yo puedo quedarme quieta 1 hora. Demuéstralo, susurró Nico. 10 segundos. Ni un músculo. Al instante, ambas niñas se congelaron. Su energía caótica se evaporó, reemplazada por una determinación intensa y láser de demostrarle a aquel desconocido que se equivocaba. La sala de juntas entera observó en un silencio atónito y sin aliento, como las dos terroristas de la Torre Castellanos permanecían inmóviles como estatuas. Nico contó en voz alta, su voz un ritmo sereno. 8, 9, 10. Encajó la pieza final del rompecabezas y un pequeño cajón oculto se abrió de golpe, revelando una piedra pulida y brillante. Las niñas soltaron un grito ahogado y cayeron de rodillas para mirarla. Ahora, dijo Nico en voz baja, inclinándose para que solo ellas pudieran oírlo. Esta sala es para adultos aburridos. Ustedes dos son demasiado inteligentes para perder el tiempo cubriendo papeles aburridos de purpurina. Vamos a la sala de descanso. Tengo un compuesto químico que disuelve el pegamento industrial y necesito 2 asistentes de laboratorio. Lucía y Valeria se miraron. Un conserje ofreciéndoles un experimento científico con productos químicos. Era una oferta que no podían rechazar. Sin decir una sola palabra, las dos niñas se pusieron de pie, tomaron las enormes manos de Nico y se dejaron guiar pacíficamente fuera de la sala de juntas. Las pesadas puertas se cerraron tras ellos. El silencio en la sala fue absoluto. Ricardo Salazar miraba la puerta, completamente desconcertado. Bajó la vista hacia su traje arruinado, luego la levantó hacia Victoria. De repente soltó una carcajada atronadora. Tengo que decirlo, Victoria rió Ricardo, limpiándose el jabón de la mejilla.
Si usted contrata personal capaz de manejar una crisis con esa precisión táctica, quizás sí estoy confiando mi empresa a la compañía correcta. La fusión estaba salvada. 3 horas más tarde, Nico fue convocado a la oficina del ático. Entró con las manos hundidas en los bolsillos. Lucía y Valeria estaban sentadas en una mesita en el rincón, construyendo en silencio y con meticulosidad un puente estructural de palillos y malvaviscos que Nico había conseguido en la cafetería. Ni siquiera levantaron la vista para causar problemas. Victoria estaba de pie junto a la ventana, se dio la vuelta con expresión indescifrable, caminó hasta su escritorio, tomó un elegante talonario negro y garabateó una cifra que hizo que a Nico se le cerrara el pecho. Lo deslizó sobre la mesa. Eso es una bonificación por firmar, dijo Victoria, con voz estrictamente profesional, aunque había un temblor de desesperación por debajo. Su salario anual será de $500,000. Tendrá una suite en mi ático, un coche privado y lo que se le antoje. Usted ya no es un conserje, es el nuevo tutor de mis hijas. Nico miró el cheque. Era más dinero del que había ganado en una década. Pagaría los tratamientos de Leo para siempre, les compraría una casa. Miró a Victoria. Luego empujó suavemente el cheque de vuelta. Yo no trabajo para usted, señorita Castellanos, dijo Nico en voz baja. Soy un conserje sindicalizado. Mi turno termina a las 4 y tengo que recoger a mi hijo. Victoria pareció haber recibido una bofetada. Nadie le decía que no lo entiendo. ¿No ha visto la cifra? La duplicaré. No se trata del dinero, replicó Nico, endureciendo ligeramente la voz. Sus hijas no necesitan un empleado de $500,000, necesitan una madre. Y yo no crío a los hijos de otros por dinero, mucho menos para gente que cree que un talonario puede reemplazar a una madre. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Espere, dijo Victoria, y su voz dejó caer la fachada de directora glacial. Se quebró, revelando a la madre aterrada y exhausta que había debajo. Por favor. ¿Quién es usted? Un conserje no sabe cómo desescalar un cuadro agudo de conducta desafiante infantil en 3 minutos exactos. Nico se detuvo en la puerta. No se dio la vuelta, ya se lo dije. Tengo un hijo. Buenas tardes, señorita Castellanos. Cuando la puerta se cerró, Victoria descolgó de inmediato su línea privada y marcó a su jefe de inteligencia corporativa. Necesito una investigación exhaustiva sobre un empleado de mantenimiento llamado Nicolás Vargas, ordenó, mientras observaba a sus hijas jugar en paz en el rincón por primera vez en meses. Cada expediente médico, cada empleador anterior. Todo. Averigüe qué está ocultando. Lo que Victoria no sabía era que la verdad sobre Nicolás Vargas iba a arrastrarla al escándalo más oscuro de su vida y a obligarla a elegir entre el imperio que había construido y la familia que estaba a punto de perder. El expediente aterrizó sobre el impecable escritorio de caoba de Victoria con un golpe pesado y definitivo. Eran las 2 de la madrugada, y las luces del horizonte de Manhattan brillaban inútilmente al otro lado de los ventanales. Su investigador principal, un antiguo operativo del MI6, llamado Aurelio, permanecía de pie al otro lado del escritorio con gesto sombrío. No ofreció su habitual informe sarcástico. Simplemente señaló la carpeta. Va a querer leer con calma, señorita Castellanos, dijo Aurelio en voz baja. No es solo un conserje. Y, sinceramente, después de lo que encontré, me siento mal por haberlo investigado. Victoria abrió el archivo. La primera página era una fotografía profesional de hacía 5 años. El hombre de la imagen vestía un traje gris carbón a medida y una sonrisa cálida y confiada que le llegaba a los ojos. Debajo se leía, Dr. Nicolás Vargas, MD, PhD, jefe de psiquiatría conductual pediátrica, Centro Infantil Johns Hopkins. A Victoria se le cortó la respiración, repasó las páginas y su exterior de hielo se fracturaba con cada párrafo. El Dr. Vargas no era solo un médico, era un pionero. Había publicado investigaciones revolucionarias sobre la conducta desafiante inducida por el trauma en adolescentes. Era el hombre al que las familias adineradas esperaban años para ver.
Entonces pasó a la tercera página y la tragedia de su vida se desplegó en un blanco y negro burocrático y descarnado. Hacía 4 años, un conductor ebrio se había saltado un semáforo en rojo en Baltimore, matando en el acto a la esposa de Nico, Raquel. 2 meses después, su hijo pequeño, Leo, empezó a mostrar signos de una enfermedad catastrófica. El diagnóstico fue síndrome urémico hemolítico atípico, una enfermedad autoinmune rara y agresiva que destruía los riñones y exigía infusiones semanales de un fármaco carísimo. El costo del medicamento era astronómico, casi $600,000 al año. Los ojos de Victoria se clavaron en los registros financieros. La aseguradora de Nico había alegado que el fármaco era experimental y había denegado la cobertura. Para mantener vivo a su hijo, Nico había liquidado su vida entera. Vendió su consulta, su casa, sus coches y sus inversiones. Cuando se le acabó el dinero, se vio obligado a abandonar su exigente carrera médica para cuidar a Leo las 24 horas del día. Al final se mudó a Nueva York y aceptó un empleo sindicalizado de conserje en la Torre Castellanos por una única y desesperada razón. El plan de salud premium heredado del sindicato estaba legalmente obligado a cubrir las infusiones. Victoria cerró el expediente. El silencio en el ático era ensordecedor. Miró el cheque en blanco que había intentado entregarle aquella tarde. Había intentado comprar a un hombre que había sacrificado un reino entero solo para mantener a su hijo respirando. Lo había insultado. Lo había tratado como a un siervo cuando en realidad era un rey que había renunciado a su corona por amor. A las 6 de la mañana, el elegante Maybach negro de Victoria se deslizaba por las calles empapadas de lluvia de Astoria, Queens. Se detuvo frente a un edificio de ladrillo rojo desmoronado, encajado bajo el rugido ensordecedor de las vías elevadas del metro. Victoria bajó a la llovizna helada, con una simple gabardina, despojada de su habitual armadura de diseñador intimidante. Subió 3 tramos de escaleras de madera rayada y llamó a la puerta 3B. Un momento después, la puerta se abrió. Nico estaba allí, con pantalones de chándal descoloridos y una camiseta blanca lisa, con aspecto agotado. Cuando vio a la magnate multimillonaria de pie sobre su felpudo desconchado, apretó la mandíbula. «Ya se lo dije ayer, señorita Castellanos. Yo no trabajo para usted», dijo Nico, moviéndose para cerrar la puerta. «Sé lo de Johns Hopkins», soltó Victoria, encajando su costosa bota de cuero en el marco. «Sé quién es el doctor Nicolás Vargas, y sé lo de Leo». Nico se quedó helado, los ojos oscureciéndose con una rabia protectora, repentina y feroz. «Si vuelve a mandar investigadores a mi vida privada, la arrastraré por los tribunales tan a fondo que sus acciones caerán a centavos». «Váyase, por favor», susurró Victoria. Era una palabra que no había usado en una década. Su voz se quebró y por primera vez dejó caer la máscara por completo. Las lágrimas asomaron a sus ojos azules. «No estoy aquí como directora ejecutiva. Estoy aquí como una madre que está fracasando por completo con sus hijas. Lucía y Valeria están rotas. Su padre destruyó su capacidad de confiar, y yo estaba demasiado ocupada construyendo una empresa como para arreglarlo. Usted las alcanzó en 3 minutos, usted las vio. Necesito su ayuda, doctor Vargas. Se lo estoy suplicando». Nico la miró fijamente, desarmado por la honestidad cruda y sangrante de su voz. Antes de que pudiera responder, una voz pequeña y frágil resonó desde el interior del apartamento. «Papá, ¿quién es?». Nico se giró y su postura se ablandó al instante. Un niño frágil de 5 años, de piel pálida y ojos castaños grandes e inteligentes, avanzó arrastrando los pies por el pasillo, tirando de un soporte de suero conectado a una bomba portátil. A Victoria se le rompió el corazón. Miró a Leo, luego al apartamento diminuto y helado, y luego de nuevo a Nico. «No puedo ser su niñero», dijo Nico en voz baja, señalando a su hijo. «Mi vida está aquí. Él me necesita». «Entonces no sea su niñero», contraatacó Victoria, su mente brillante calculando de pronto una solución.
sea su médico. Estoy en la junta directiva del Hospital Infantil de Boston. El mes que viene lanzan un ensayo revolucionario de terapia génica para trastornos autoinmunes. La lista de espera es de 3 años. Puedo poner a Leo en el primer puesto de esa lista para mañana por la mañana. Traeré a los especialistas en avión. Construiré una suite médica estéril en mi ático. Tendrá la mejor atención del planeta, financiada íntegramente por mi fondo personal. A Nico se le cortó el aliento. Miró a su hijo frágil. El ensayo de Boston era el santo grial, lo único a lo que no podía acceder. Lo único que podía curar a Leo de forma permanente, en lugar de limitarse a administrar su dolor. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó Nico, con la voz temblándole por primera vez. Múdese al ático, dijo Victoria, dando un paso atrás. Traiga a Leo. Deje que mis hijas vean cómo es una familia de verdad. Deje que vean a un padre que se queda. Ayúdeme a salvarlas, Nico, y yo moveré cielo y tierra para salvar a su hijo. En 72 horas, el ático estéril y silencioso de los castellanos quedó completamente transformado. Nico y Leo se instalaron en el ala este, que Victoria había reacondicionado con una suite médica de última generación. Pero el cambio más profundo no fue el equipo médico, fue la atmósfera. Por primera vez en su vida, Lucía y Valeria se enfrentaron a un límite que no podían destrozar. Nico no gritaba, no se le podía sobornar. Cuando las gemelas intentaron inundar el baño principal para protestar por una hora de acostarse impuesta, Nico simplemente les entregó 2 fregonas y se sentó tranquilamente en una silla a leer una revista médica hasta que limpiaron cada gota. No mostraba ira, mostraba una consistencia absoluta e inquebrantable, pero el verdadero catalizador del cambio fue Leo. Las gemelas, que habían pasado la vida aterrorizando a adultos, quedaron completamente desarmadas ante aquel niño frágil y dulce. Una tarde, Victoria entró en el salón y se quedó paralizada. Lucía, la arquitecta de la destrucción, peinaba con cuidado el cabello de Leo mientras él descansaba en el sofá. Valeria estaba sentada en el suelo, leyéndole un cuento sobre dragones, suavizando deliberadamente la voz para no agravarle el dolor de cabeza. Victoria observaba desde las sombras, con lágrimas corriéndole por el rostro. Sintió una presencia cálida a su lado. Nico estaba allí, tendiéndole una taza de té de manzanilla. Nunca fueron malas niñas, Victoria, susurró Nico. Solo necesitaban algo que proteger en lugar de algo contra lo que pelear. Durante 3 meses, aquella familia poco ortodoxa floreció. Victoria se descubría corriendo de vuelta a casa desde las reuniones de la junta solo para cenar con ellos. Ella y Nico pasaban noches enteras hablando en el balcón, pasando de ser corresponsables educados a confidentes profundos y lentamente a algo mucho más hondo. Victoria comprendió que se estaba enamorando sin remedio del antiguo conserje. Pero la paz verdadera rara vez es permanente para una multimillonaria. Un martes por la mañana, las puertas del ático se abrieron de par en par y el exmarido de Victoria, Damián, irrumpió acompañado de 3 abogados agresivos y un notificador judicial. Damián era un aristócrata guapo y despiadado cuyo negocio naviero se ahogaba silenciosamente en deudas. «Notifíquenla», ladró Damián. El notificador estampó una carpeta legal enorme contra el pecho de Victoria. «¿Qué es esto?», exigió Victoria, con la sangre helada. «Es una petición de emergencia de custodia exclusiva», se burló Damián, mirando el ático con profundo desprecio. «Me han dicho que la gran Victoria Castellanos metió a un recogedor de basura y a su hijo enfermo en la casa de mis herederas. Has perdido la cabeza». Hijas a Europa y tomo el control de sus fondos fiduciarios para asegurarme de que están debidamente atendidas. Victoria lo vio con total claridad. Damián no quería a las niñas. Debía dinero a acreedores peligrosos en Ginebra y los fondos fiduciarios multimillonarios de las gemelas eran su única salida. 2 semanas después, la audiencia de custodia se celebró en un tribunal de familia sellado de Manhattan. El abogado de alto nivel de Damián atacó sin piedad el carácter de Victoria, pintándola como una directora ejecutiva negligente que había abandonado a sus hijas en manos de un
trabajador de mantenimiento de bajos ingresos. La señora Castellanos ha permitido que un conserje sin verificar asuma un rol parental, anunció el abogado con dramatismo ante el juez. Esto es una puesta en peligro infantil de escala astronómica. La abogada de Victoria sonrió apretadamente y se puso de pie. Señoría, la defensa llama al doctor Nicolás Vargas al estrado. Damián soltó una carcajada burlona, pero su sonrisa engreída se evaporó cuando Nico entró en la sala vistiendo un traje azul marino hecho a medida, proyectando el aura imponente de un médico de talla mundial. Por favor, declare sus credenciales ante el tribunal, pidió la abogada de Victoria. Soy el doctor Nicolás Vargas, declaró Nico, con la voz resonando con autoridad absoluta. Tengo un doctorado en psicología infantil por Harvard y un título de medicina por Johns Hopkins, donde ejercí como jefe de psiquiatría conductual pediátrica durante 6 años. La sala estalló en murmullos de pánico. El abogado de Damián palideció por completo. Doctor Vargas, continuó la abogada de Victoria, como cuidador principal actual, ¿cuál es su diagnóstico profesional de los problemas de conducta de Lucía y Valeria? Nico clavó la mirada en Damián, fría y clínica. Las gemelas sufren un trauma severo de abandono, infligido directamente por su padre biológico. Actuaban con violencia porque, de forma inconsciente, creían que si eran lo bastante terribles, su padre se vería obligado a regresar para disciplinarlas. Anhelaban sus límites. En cambio, él huyó a un yate en Ibiza. Damián golpeó la mesa con el puño. Esto es mentira. Es un conserje. Acepté un trabajo de mantenimiento para asegurar el seguro médico que le salva la vida a mi hijo. Un sacrificio que usted no entendería, contraatacó Nico, con la voz cortando la sala como un bisturí. Y para que conste, señoría, desde que se mudaron a un entorno estable con la señora Castellanos, las niñas han mostrado una reducción del 95% en su conducta oposicionista. Trasladarlas a la custodia de un hombre actualmente investigado por la Interpol por fraude financiero masivo sería catastrófico para su desarrollo. El juez golpeó el mazo, exigiendo orden. ¿Qué investigación de la Interpol? Victoria se puso de pie, sosteniendo una elegante memoria USB plateada. Soy dueña de un conglomerado mediático global, señoría. Cuando Damián amenazó a mi familia, puse a mis periodistas de investigación a escarbar. La evidencia de su fraude bancario internacional está toda aquí. Él no quiere a sus hijas. Quiere sus cuentas bancarias. El juez falló de inmediato. La custodia total permaneció con Victoria. Damián fue escoltado fuera de la sala, el rostro pálido al comprender que la policía lo esperaba en el vestíbulo. Esa noche, de vuelta en la tranquila seguridad del ático, las niñas dormían profundamente. La nueva terapia génica de Leo ya mostraba resultados milagrosos. El color había vuelto a sus mejillas y había pasado la tarde corriendo por los pasillos con las gemelas. Victoria estaba de pie en el balcón, contemplando la ciudad que había conquistado. Pero por primera vez el horizonte no le importaba. Le importaba el hombre que se acercaba por detrás. Nico la rodeó con los brazos por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro. Lo logramos, susurró Nico. Victoria se recostó en su abrazo, con el corazón completamente lleno. No, lo corrigió con suavidad, girándose para mirar a los ojos del hombre que había salvado su mundo entero. Tú hiciste lo imposible. Tú nos arreglaste. Se estiró hacia arriba y lo atrajo hacia un beso profundo y apasionado. La multimillonaria y el médico convertido en conserje habían perdido todo en sus pasados, pero entre las ruinas de sus viejas vidas habían construido exactamente lo que necesitaban. A veces los héroes más grandes no llevan capa, llevan puesto lo que haga falta para salvar a quienes aman. El sacrificio increíble de Nico y la voluntad de Victoria de bajar sus murallas de multimillonaria demuestran que la verdadera riqueza es la familia por la que peleas. Si esta historia de redención, amor feroz y giros impactantes te mantuvo al borde del asiento, pulsa el botón de me gusta ahora mismo.
Comparte este viaje increíble con tus amigos y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real que te dejarán sin aliento.